Con los objetos inteligentes tenemos otra ventaja bastante interesante, es la de conservar la proporción de los estilos de capa. Cuando hablé sobre los estilos de capa, viste que ciertos estilos usan valores en píxeles. Esto significa que el efecto tendrá un tamaño definido sin importar el tamaño o el contenido de la capa en que se añade. ¿Y esto qué significa? En este ejemplo lo entenderás perfectamente. Aquí tengo un proyecto con tres rectángulos de diferente tamaño. Al primero de ellos, que es el más grande, y es este que está en la parte inferior, le voy a aplicar dos estilos de capa, uno de bisel y relieve. Voy a hacer la ventana un poco hacia este lado para ver el efecto que está tomando. Voy a agregarle un valor de 50 píxeles donde dice tamaño. Ahora le agregaré un efecto de sombra paralela y en distancia voy a agregar un 27. Tamaño lo dejaré así y voy a presionar OK. Lo que haré ahora es copiar los estilos para pegarlos en las otras capas. Ahora ya tengo tres capas con los mismos estilos. Debido a que muchos de los valores de capa están dados en píxeles, como acabas de ver, para el tamaño del bisel seleccioné 50 píxeles y para el tamaño, o más bien para la distancia de la sombra, usé 27. Esto significa que sin importar qué contenga la capa donde se agregue, siempre estarán estos efectos a la misma distancia o tendrán el mismo tamaño. En el caso de la sombra, son 27 píxeles de distancia en esta dirección y en el caso del bisel son 50 píxeles de tamaño, que gráficamente sería aproximadamente el ancho que va a ocupar estas dos guías. Más o menos esta distancia es de 50 píxeles. Voy a ocultar las guías. Esto a simple vista se alcanza a apreciar. Por ejemplo, el rectángulo nota la apariencia que tiene. El rectángulo grande ve la distancia que hay en su sombra. Si vemos el rectángulo más pequeño, prácticamente no se alcanza a apreciar lo que es el bisel. Se ve de una forma rara. Y esto es porque, como tiene un tamaño de 50 píxeles, se ha convertido como en una especie de pirámide. No así este. También la distancia de la sombra se ve como se alcanza a apreciar únicamente unos bordes arriba y en la parte derecha, y en el caso del cuadro pequeño se alcanza a ver una parte mucho más grande que esta, por lo mismo porque la distancia de la sombra sigue siendo de 50 píxeles. Voy a eliminar los otros dos rectángulos, los pequeños, y voy a agregar una capa de texto. Voy a cambiarle el color a uno rojo y voy a escribir cualquier palabra. Lo voy a hacer un poco más grande. Le voy a pegar los estilos de capa que previamente copié. Estamos viendo la apariencia que tiene este texto. Lo voy a duplicar. Voy a mover la capa hacia abajo. Y este texto lo voy a hacer más pequeño. Muy pequeño. Más o menos ahí. Ahora estamos viendo cómo la sombra se ve literalmente en la parte inferior. Pero en esta otra capa vemos que no está completamente en la parte inferior. Una zona de la sombra está detrás del texto. La distancia que hay de la sombra es de 50 píxeles, vuelvo a repetirlo, y eso es más que evidente en esta capa. Son 50 píxeles de distancia y el texto, como está muy pequeño, hace que el efecto sea totalmente diferente al de este otro, aun cuando los estilos tienen la misma configuración. Esto es lo que pasa con los estilos normalmente. Como algunos de ellos conservan valores dados en píxeles, los píxeles siempre van a ser los mismos, no importa si nosotros hacemos la capa más pequeña o más grande, los píxeles no crecen. En el caso de los estilos de capa se mantienen igual. Esto claro si usamos capas normales, pero cuando usamos objetos inteligentes sí se conservan los estilos o la proporción de los estilos. Voy a eliminar la capa pequeña y ahora esta capa la voy a convertir en objeto inteligente. Voy a hacer clic derecho, seleccionaré convertir en objeto inteligente. A simple vista no ha sufrido ningún cambio. El único cambio lo vemos en el panel de capas porque la miniatura ahora ha cambiado y tiene esta que estás viendo, que es la de objeto inteligente. Lo que voy a hacer ahora nuevamente es duplicar la capa, moverla hacia abajo. Otra vez haré más pequeño el texto, pero ahora nota lo que pasa.
se sigue conservando o se siguen conservando las proporciones de los estilos de capa. La sombra sigue teniendo la misma distancia que vemos aquí, aun cuando el estilo original dice que es de 50 píxeles la distancia. Aquí obviamente no es de 50 píxeles, pero lo que hace Photoshop es cambiar la proporción para que se siga conservando una apariencia idéntica del original. En este caso vemos cómo se ve la proporción de los estilos, la distancia que hay de la sombra respecto al texto original. Esa proporción se sigue manteniendo aun cuando cambiamos de tamaño la capa. Esto es lo interesante de los objetos inteligentes cuando tienen estilos de capa. Se sigue manteniendo una apariencia idéntica a la original. Obviamente, mientras más pequeño hacemos o más pequeña hacemos la capa, debe cambiar por lógica ligeramente la apariencia, y esto es porque algunos de los píxeles empiezan a desaparecer por cambiar el tamaño. No se puede conservar todos los píxeles. Esto es por lógica. Cuando escalamos una imagen, la hacemos más pequeña, se empiezan a desaparecer píxeles de la imagen original. Pero en teoría se va a ver igual que si nosotros nos alejamos y empezamos a ver este texto grande. Es un efecto visual que se crea siempre. Si tenemos un anuncio en una autopista, por ejemplo, si el anuncio lo vemos a unos 200 metros de distancia, no vamos a ver detalles que sí veremos si estamos a 10 metros de distancia. Lo mismo pasa cuando escalamos imágenes en Photoshop, es algo similar. Se ocultan píxeles por el tamaño que está teniendo, así que tal vez digas, sí veo diferencia, pero esto es por el tamaño que tiene la capa, no porque hayan cambiado realmente los estilos. Se siguen manteniendo exactamente igual. La proporción sigue siendo la misma. En el siguiente video hablaré ya sobre lo último de los objetos inteligentes, que es el uso de filtros. Y también te voy a enseñar cómo crear objetos inteligentes. Me obsesioné tanto con que tenía ya un curso de objetos inteligentes que desde un principio olvidé mencionar cómo crearlos. Es algo curioso, nunca me había pasado. Pero en el siguiente video te enseñaré las diferentes formas que tenemos para crear objetos inteligentes.